Hola a todos, les mando un saludo de bendición. Hoy en un nuevo capítulo para la serie que he titulado La historia de mi vida. El día de hoy he titulado este mensaje No callaré. Saben que aproximadamente hace 5 años me ocurrió un milagro donde empecé a escuchar la voz de Dios y donde estos 5 años han sido 5 años de formación en mi carácter, en mi conducta. No quiere decir que ya lo he alcanzado todo, para nada. Antes, poco a poco, a medida que Dios va colocando este mensaje en mi corazón y empiezo a escudriñar cada día con profundidad sus escrituras, me doy cuenta de que realmente nos falta mucho por avanzar, nos falta mucho por llegar a esa meta. Pero la idea del día de hoy, la meta y la idea o el propósito de cada mensaje es que Dios nos confronte a que muchos de nosotros podemos tener una teoría clara, pero de tener la teoría clara a ir a la acción hay mucha diferencia, mi hermano. Y Dios desea que cada uno de nosotros podamos recibir estos mensajes, pero que nos esforcemos cada día para que esto se haga realidad, para que la palabra de Dios cobre vida en nuestras vidas y realmente podamos reflejar su presencia, podamos reflejar ese nuevo hombre que realmente habita en nosotros y le hemos recibido en nuestro corazón, y si nuestro mayor deseo es caminar en esa obediencia, en esa rectitud. He titulado este mensaje No callaré porque haciendo estos videos he tenido muchas confrontaciones, he tenido mucha oposición, he tenido críticas, murmuración, señalamiento, mi hermano. Primero porque he contado que actualmente a causa de nuestras malas decisiones en las finanzas tenemos muchas deudas, tenemos muchas personas a las que les debemos. Y al salir estos videos donde uno está hablando de Dios, donde uno está usando la palabra de Dios para llevar un mensaje, es criticado porque no pareciera que de pronto no hay una coherencia de decir, de hacer las cosas rectamente con Dios, pero le estás debiendo a la gente. Entonces, ¿cómo haces para caminar con tu frente en alto? ¿Cómo haces para sobrellevar todas esta circunstancia que es difícil y que la comparto contigo porque he dicho también que hace mucho tiempo tengo el deseo, el anhelo de servirle a Dios. Dios mismo ha puesto ese anhelo, ese deseo en mi corazón de servirle. Llevo 2 años en el banquillo porque he dicho también que antes servía en el ministerio de evangelismo en una iglesia. Y Dios nos lleva a cambiar de iglesia, a entender que no nos hemos casado con ninguna denominación, nos hemos casado con Él, y donde Él esté haciendo de ti o llevando en ti un crecimiento, hoy yo te digo, síguele, avanza, no te cases con ninguna persona, no te cases con ningún pastor. Nos hemos casado directamente con Dios, con Jesucristo. Y Él a veces va a permitir que en cierto lugar haya una formación, un proceso, pero cuando ese proceso allí se acaba, Dios colocará en tu corazón, mujer, o en el corazón de tu esposo, que es el mayordomo, que es el sacerdote de la casa, es el que al cual tú debes someterte, porque así dice la palabra de Dios, que debemos someternos a estos hombres que son la cabeza, porque Dios también ha derramado una sabiduría en ellos. Entonces, si en algún momento Dios hace un llamado a tu corazón de cambiarte de iglesia porque ya no te sientes tranquila, porque tienes un discernimiento de parte de Dios, órale al Señor y que sea Él el que los dirija, que sea Él el que les muestre, que sea Él el que les confirme si deben cambiarse. He dicho que nos cambiamos y dejé de servir. Y he estado 2 años en el banquillo, pero estos videos me han llevado a confrontarme a mí misma por qué realmente no estoy sirviendo en estos momentos. Porque realmente me falta mucho por colocar en práctica, mi hermano. He sentido que con estos videos Dios me ha llamado como cuando el profesor te llama a que le des la lección, a ver qué es lo que has entendido, qué es lo que realmente has aprendido.
Y me he dado cuenta, me ha confrontado el Señor de que hay muchas cosas que debo corregir, mi hermano. Estos días ha salido el mensaje como el dominio propio y me he dado cuenta que, que no he podido desarrollar en esa plenitud el dominio propio porque actualmente me dejo controlar por mis emociones, por mis sentimientos. Soy una persona de un temperamento fuerte y Dios desea que todo eso lo llevemos a su presencia para que Él nos dé esa capacidad, esa resistencia, mi hermano. Entonces estos videos realmente me han confrontado mucho a ese cambio, a seguir esperando, a seguir trabajando en mi área espiritual, en seguirme fortaleciendo a través de la palabra, para que cuando Dios vea que realmente yo esté lista para poderle servir en esa plenitud como Él desea hacerlo con mi vida, y he entendido que aparte de mi vida Dios quiere usar toda mi familia, Dios quiere usar también a mi esposo. Actualmente él se está preparando, ya está asistiendo pues a la iglesia de hace 2 años que nos pasamos, a esta nueva iglesia. Él está asistiendo y este año, estamos en el 2017, veo que hay un compromiso de él, de seguir, de buscar, de intimidar con Dios, de comprometerse con Dios a crecer espiritualmente. Y he podido entender que Dios nos quiere usar a los dos y que nos quiere usar como familia, como esa familia que Dios ha transformado, que Dios ha renovado, que Dios ha restaurado, para que eso pueda impactar nuestra sociedad y entender que más que 1000 palabras bonitas, porque muchos se pueden estar parando hoy en un púlpito, hablar cosas muy bonitas, pero lo que realmente va a traer una trascendencia es nuestro testimonio, es cómo nosotros nos comportamos con el prójimo, es qué vidas de intimidad llevamos en nuestros hogares, porque he dicho también que cuando estaba sirviendo, muchas veces llegaba a pelear con mi esposo. Y todo eso ha traído a mi vida ese crecimiento y a entender de que el tiempo de Dios es perfecto, que hay que permitir, mi hermano, que Dios obre y trabaje y te forme. No te azares, no. Yo por mucho tiempo viví en una angustia, viví en un desespero, viví en una ansiedad, queriéndole servir a Dios, queriendo meter la cabeza por donde primero se apareciera algo, pero Dios lo cerraba, todo lo cerraba. Pero ese tiempo que me permitió servirle, pienso que fue un año, ese tiempo que Dios me permitió servirle fue un tiempo especial, fue un tiempo de plenitud, pero también muchos nos estamos refugiando en el servicio para no confrontar lo que realmente estamos viviendo en nuestros hogares. Dios desea que tú desde tu hogar entiendas que tú le estás sirviendo allí al Señor, que tú eres el encargado, si eres el que espiritualmente estás más lleno de la presencia de Dios, eres el encargado, eres el líder de mostrar a Dios en tu hogar, para que tu entorno, el primer entorno que debe cambiar antes de que nosotros vayamos a servir, en nuestro hogar, mi hermano. Que tú entiendas que estás comprometido con la enseñanza de tus hijos, con la enseñanza de tu esposa, o si eres tú, mujer, la que estás más llena de la presencia de Dios, que tengas esa calma, esa dulzura de enseñar a tus hijos, de esperar a ese varón, de orar por el corazón de ese varón, para que ese varón se enamore cada día más del Señor, que cambiemos esa manera de orar, de decir, Señor, cámbialo por esto, por esto, por Y, por C, no, que seas tú, Señor, colocando en cada mujer que ora por su esposo ese entendimiento de decir, amado Rey, dame esa misericordia, ese amor por este varón. Sé que tú lo vas a transformar, sé que tú lo vas a cambiar, sé que tú vas a doblegar ese corazón que se ha endurecido, Señor. Sé que tú lo vas a levantar como ese sacerdote, como ese mayordomo, Señor, que te ama y que si aprende a amarte a ti, aprenderá también a amarme a mí, como yo deseo que Él me ame, y también a mis hijos, que podamos tener esa sabiduría al hablar, esa prudencia al hablar, esa misericordia al hablar. Entonces te comparto este mensaje del día de hoy de no callaré, porque vemos en las escrituras, quiero que me acompañes a la palabra del Señor en Hechos
7:54, y vemos aquí un panorama acerca de un joven llamado Esteban, que dice la palabra de Dios que él estaba lleno del Espíritu Santo. Quiero que vayas al capítulo 7, versículo 54, y dice: oyendo estas cosas se enfurecieron en su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas y los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreando a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Vemos que Esteban estaba predicando la palabra de Dios, hablando, corrigiendo, lanzando esa palabra del Evangelio. Había una gran multitud de personas de que lo apedrearon y lo mataron, mi hermano. Y miren las últimas palabras de Esteban. Esteban dice: clamó a gran voz al Señor y dijo: no le tomes en cuenta este pecado. Y lo apedrearon y murió. Pero entonces lo que podemos ver allí es que aún en el último momento, aún en esa crítica, aún en ese momento de angustia, Esteban tuvo misericordia por el pueblo. Tuvo misericordia de entender que están en una ignorancia total, de que no pueden entender la palabra. Si tú estás en este momento dedicado al servicio de Dios, que tengas misericordia, mi hermano. Tenemos que tener misericordia hacia las demás personas que no entienden lo que realmente está pasando en nuestras vidas, cómo Dios puede tomar a una mujer, hablo en mi caso, en una mujer que a la vista de muchas personas puede ser una mujer rebelde, una mujer vanidosa. Y estoy hablando de esta actualidad, no estoy hablando de hace tiempo, estoy hablando de esta actualidad, de una mujer que a veces se enfada porque mis amigos más cercanos pueden dar crédito de eso, de que a veces actúo impulsivamente o lanzo una palabra impulsivamente. ¿Cómo Dios puede tener misericordia de nosotros y puede usar nuestras vidas? Mi hermano, simplemente puedo decirte que a Dios se le ha placido usar nuestras vidas para llevar una palabra de formación, para llevar una palabra de aliento, para llevar una palabra de esperanza a esta sociedad que tanto lo necesita, que tanto está urgida de una palabra del Señor, de un alimento que realmente pueda llenar su espíritu, pero que también debemos entender que cada uno de nosotros debe comprometerse a buscarlo en una verdadera intimidad. Entonces, quiero decirte de que no calles, que avances. En mi caso, puedo decir de que Dios me ha llamado y me ha confirmado que soy una evangelista, que seré una salmista. Estoy trabajando en eso. He contado que actualmente estoy estudiando canto y mi deseo y mi anhelo profundo es de servirle a Dios, es de llevar su palabra, es de tener esa sabiduría, ese entendimiento, de entender también que esto causa en nosotros un gran compromiso, porque muchas personas nos seguirán, muchas personas nos escucharán, y eso requiere también una mayor intimidad y un mayor compromiso con Dios, una mayor responsabilidad, porque seremos esas personas que van a formar o que también pueden destruir. Por eso es importante que tú, mi hermano, si has sido llamado por Dios a servirle, entiendas el día de hoy que debes estar en una intimidad cada día mayor con Dios, porque solamente de Él vienen las palabras exactas, solamente de Él vienen las palabras oportunas para que nosotros hablemos a su pueblo. También me considero que soy una profeta, porque Dios me lo ha confirmado, porque el profeta es la voz de Dios para el pueblo.
Y pienso que eso es lo que estamos haciendo a través de estos videos. Con humildad y con temor y temblor lo digo, porque vuelvo y digo, cuando lanzamos algo, depende de cada uno de nosotros tener ese compromiso y esa responsabilidad. Un profeta tiene una gran responsabilidad porque él es el que está enseñando la palabra de Dios al pueblo. Y recuerde que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios de lo que hemos hablado, de lo que hemos dicho, de lo que hemos hecho con la palabra del Señor. Somos ese ejemplo a seguir de otras personas, somos esa carta que el mundo va a leer si realmente lo que nosotros estamos lanzando lo estamos viviendo. Quiero que también vayas a Hechos 18, versículo 9, donde en este versículo vamos a ver de qué está hablando el apóstol Pablo. Y dice así, Pablo también estaba dedicado en Corintios, estaba dedicado de lleno ya a la predicación de la palabra del Señor. Y en el capítulo 9, obvio, había mucha oposición y blasfemaban contra él, de que quién era él para estar hablando de la palabra del Señor. Ya sabemos la historia de Pablo, que antes era Saulo, el que perseguía la iglesia, y el Señor se le aparece y le hace un llamado, y ese llamado es empezar a predicar a Jesucristo, su salvación y su reino. Entonces en el versículo 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Entonces esta palabra nos lleva a todos aquellos que somos esos servidores de Dios, que tenemos ese anhelo, ese deseo de cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer, de fortalecernos en Él, de no tener miedo, mi hermano, como te dije ahora, no tengas miedo de las críticas de la gente. No tengas miedo de esa murmuración, no tengas miedo de ese señalamiento, porque si en tu intimidad te estás fortaleciendo con Dios y Dios te está dirigiendo a través de su Espíritu Santo, sientes paz en tu corazón, lo único que yo puedo decirte, mi hermano, avanza, avanza, no calles, habla lo que Dios te ha mandado a hablar. ¿Por qué? Porque es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. El hombre quiere escuchar la palabra que le agrade, quiere no ser tal vez señalado por nosotros, no quiere ser corregido por nosotros, pero si Dios te ha dado esa sabiduría y esa autoridad para que tú lo hagas, hoy el Señor nos dice a ti y a mí, avanza, no calles, no calles porque tienes una cobertura espiritual de parte de Dios que te está guardando, que te está protegiendo, que dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque es el mismo Cristo que te está guiando. Es el mismo Cristo que quiere habitar dentro de ti para llevar a cabo ese propósito y esa voluntad del Padre, que es llevar la salvación a otras personas, llevar la salvación a aquel que está perdido, a aquel que está cautivo, a aquel que está prisionero. Entonces, levantémonos hoy, levanta tu mirada, avanza, fortalécete en esa roca que es Jesucristo y recuerda que esas críticas y esas murmuraciones quiere decir que tú estás encaminándote bien, estás avanzando, porque no hubiera oposición si estuvieras haciendo algo incorrecto. O sea, no hubiera esa oposición tan fuerte de parte de Satanás, porque hoy entendemos que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra legiones de las tinieblas que quieren derribarte para que tú no avances, para que tú no conquistes. Es esa la oposición que hay. ¿Y a quién usa a Satanás? Pues a todas esas mentes débiles que aún a veces están dentro de la misma iglesia para detener tu llamado. Entonces levántate hoy, te dice el Señor, a conquistar. No te dejes vencer por las críticas, no te dejes vencer. No hables lo que la gente quiere escuchar.
Habla lo que Dios coloca en tu espíritu. Háblalo con autoridad y poder, porque tenemos el respaldo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.